Se viene vídeo largo, pero muy, muy jugoso. Os lo adelanto ya. Estoy seguro de que os va a gustar. Voy a dejar un índice en la descripción del vídeo porque quizá alguno prefiráis ver algunas partes y no verlo completo. Pero aún así os recomiendo que lo veáis porque va a ser muy interesante. Coged palomitas y un refresco y vamos con un nuevo episodio de Madriditis Aguda. Dentro vídeo. Hoy vamos a empezar con Víctor Lozano, ¿no? Y este tweet, el dato es demencial e indignante. Es muy difícil competir contra un club que recibe tantas ayudas arbitrales y que está tan protegido por todos los estamentos con sede en la capital. Y aún así el Barça ha podido ganar 27 ligas y 31 copas. Qué enorme mérito tiene haberlas ganado, dice Víctor Lozano. Y pone el balance de penaltis de las últimas 4 temporadas. Que arroja más 27 para el Real Madrid, más 9 para el Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Los demás. Bueno, Víctor Lozano habla de los 4 últimos años porque prefiere obviar, no hablar del saldo arbitral global del siglo XXI, tanto a nivel de penaltis como a nivel de expulsiones a favor y en contra, ¿no? Porque el siglo XXI obviamente incluye los años de Negreira, el que no pintaba nada, y hay una diferencia de 65 expulsiones a favor del Barça respecto al Real Madrid, ¿no? El Barça tiene más 62 en el saldo de expulsiones y el Real Madrid tiene menos 3 en lo que llevamos del siglo XXI. Pero de eso no se habla, ¿no? Respecto a los penaltis, ahora se habla mucho del 10-0 a favor del Madrid esta temporada en Liga, ¿no? Y esos son los mismos que defienden que Negreira tampoco pintaba nada y ni ayudaba al Barça cuando batieron el récord de 19 penaltis a favor en una temporada. Yo creo que con esto ya queda todo dicho. Pasamos al siguiente comentario. José Álvarez, que dice que el Barça se dejó un punto ante el Atalanta que ha hecho que el Real Madrid se enfrente al City. Siguen diciendo algunos desde Madrid que daba igual quedar entre los 8 primeros. Pues ahí lo tienen. Un City herido es más peligroso que un City crecido. Jugada maestra de los de Flick, comenta José Álvarez, ¿no? El Barça no se dejó un punto para empezar, se dejó 2, porque yo creo que un empate es dejarse 2, no dejarse 1, pero bueno. Ahora resulta que el Barça quedó segundo en la Champions para perjudicar al Real Madrid, ¿no? Ver para creer. A lo mejor también se dejaron eliminar en años anteriores para que el Real Madrid se enfrentara a mejores rivales, ¿no? Nunca se sabe. Habría que preguntárselo al tal José Álvarez, porque la verdad, a veces no sé hasta qué punto llega el fanatismo de esta gente, pero bueno. Pasamos al siguiente. Volvemos a Víctor Lozano en esta ocasión, que decía: estoy hasta los webs de que cada vez que el Real de Madrid va por detrás en el marcador y necesita un gol, le añadan de 7 minutos para arriba a ver si acaba marcando. Esté o no esté justificado, basta ya. Bueno, esté o no esté justificado, dice. Es decir, que hay que pitar el final para quitarle tiempo al Real Madrid. Esos son los que llaman trampas a los blancos y luego dicen este tipo de cosas, ¿no? Después de Víctor Lozano vamos con Toni Freixa, que deja la siguiente perlita. Esta es de la gorda. Romero ni toca Mbappé. Pueden seguir con la comedia. Bona nit. Romero ni toca Mbappé. Que ni lo toca, dice Freixa, ¿no? Este también es de los que nos vende. Que pagaron a Negreira por informes arbitrales. Imagínense, si dicen que Romero ni tocó a Mbappé, lo que nos pueden llegar a vender sobre esos 17 años de pagos al vicepresidente arbitral. Para justificarlo nos pueden vender cualquier cosa, si luego son capaces de decir hasta que Romero no toca a Mbappé, cuando se ve claramente en las imágenes y todo el mundo lo vio y todo el mundo ha sido consciente de este escándalo, pero para ellos ni lo toca. Es que es alucinante. Después de Toni Freixa vamos con David Bernabéu. David Bernabéu, que dice que se queja el que pierde y solo cuando pierde, más viejo que el hilo negro. A 38 jornadas el que gana siempre es el mejor. Sea quien sea, en la Champions no siempre. Ejemplos evidentes en los últimos años. Bueno, está claro que como el Barça ha ganado más ligas que Champions en los últimos años, tiene que decir esto, ¿no? David Bernabéu dice que el Real Madrid se queja cuando pierde y solo cuando pierde, pero el Real Madrid se queja cuando se cometen injusticias, no solamente cuando pierde, porque también hemos visto vídeos cuando gana. No se trata de llorar, se trata de denunciar lo que está pasando en el Comité Técnico de Árbitros, y más después de lo que vimos en Cornellá, ¿no? Un escándalo del que se ha hecho eco todo el mundo y que no es una cosa de Real Madrid Televisión en particular, ¿no? Que no se engañen con eso, y está claro que a 38 jornadas el que gana siempre es el mejor, dice David Bernabéu, y está claro que lo dice por eso, porque el Real Madrid ha ganado muchas Champions en los últimos años y pocas ligas, pero no siempre es el mejor el que gana las ligas, tampoco, ni siquiera cuando se gana la Champions se puede decir
que siempre sea el mejor, pero sí el que mejor ha competido. A lo mejor no el que mejor ha jugado, pero sí el que mejor ha competido. Por eso el Real Madrid ha ganado tantas Champions en los últimos años y ha ganado menos ligas por las ayudas arbitrales que ha tenido el FC Barcelona, y eso es una evidencia que yo creo que nadie puede negar después de ver lo que ha pasado en temporadas como la 2020-2021, por ejemplo. Ese año no ganó el Barça la Liga, la ganó el Atlético de Madrid, pero la ganó con una diferencia mínima y después de varios escándalos en las últimas jornadas que es son el fiel reflejo, ¿no?, de lo que el Madrid protesta, de lo que el Madrid se queja. Y no se trata, como digo, de perder, sino que muchas veces incluso el Real Madrid, cuando ha ganado partidos, ha protestado por situaciones arbitrales que no tenían ni pie ni cabeza, ¿no? Después de David Bernabéu vamos con J. Jordi, que pone una serie de ejemplos diciendo que estos sí que eran rojas, después de la roja que no se sacó a Carlos Romero contra el Real Madrid en el Español Real Madrid el pasado sábado, ¿no? Dice, no hay nada como despertarse con los lloros desde Madrid, y dice, os hablarán de un roce a Mbappé para intentar tapar la derrota contra un equipo que estaba en descenso. Cero autocrítica. Esto lo dice el que lloraba por un penaltito en Getafe. Se olvidan de estas que sí eran rojas de verdad. Día de palomitas, dice. Esto sí que era roja. Y pone la jugada de Mbappé en el gol anulado a Vinicius, que era falta Mbappé, pero bueno. Me voy a centrar en lo de cero autocrítica y en lo de que estos sí que eran rojas, ¿no? Autocrítica tenemos y bastante los madridistas. De hecho hay muchos, entre los que no me incluyo, pero hay muchos que consideran peor el mal juego del Madrid que el hecho de que le robaron el partido contra el Español, o de todo lo que está pasando a nivel arbitral en los últimos años, ¿no? Yo creo que hay veces que ganar jugando mal es positivo hasta para la confianza, ¿no? Ya no hablo solamente de los puntos y de la competición. El Madrid, cuando juega mal, siempre le pegan en esta caza arbitral, o casi siempre. Los madridistas tenemos que denunciarlo, el Real Madrid tiene que denunciarlo, nosotros mismos no nos podemos escudar en que el equipo juega mal para justificar un arbitraje como este, ¿no? Que el Madrid no está bien, no lo está, pero que le robaron el partido es un hecho, fue un atraco a mano armada. Y respecto a que esto eran rojas, J. Jordi es un maestro de la manipulación, porque nos coloca 5 fotos, 4 de ellas de partidos que el Madrid perdió y 3 de ellas en concreto contra el FC Barcelona. La de Valladolid, por ejemplo, era una jugada en la que Mbappé antes tocó balón, esta que tenemos aquí, esta jugada. Mbappé aquí pone la imagen parada, pero si la pones en el vídeo se ve claramente que Mbappé toca el balón y después, por la inercia, choca contra el futbolista del Valladolid. Y nos pone también la jugada de Cornellá, la jugada esta de Mbappé con el futbolista del Español, en la que el futbolista del Español le iba agarrando del cuello desde varios metros atrás. Por tanto, no tiene ningún sentido que J. Jordi diga esto, pero bueno, es que lo que dice J. Jordi generalmente tiene poco sentido, ¿no? Entonces tampoco vamos a escandalizarnos. Después de esta, volvemos con David Bernabéu, una vez más, que dice lo siguiente. Era roja a Romero como lo era a Gallagher, o a Comac contra el Barça, o penalti a Koundé en Getafe, o el pisotón a Cubarsí en Las Palmas, o el gol de Lewandowski en Donosti, o la falta a Pau Víctor antes de un gol en Pamplona, o el agarrón también a Pau de Maquena, o el atraco al Celta. Puedes vender que el drama es el nivel arbitral y de VAR, que lo es, o puedes hacer lo que hace el Madrid desde hace años, tapar todas sus miserias con el conflicto arbitral, callar cuando te benefician y ensuciar la liga cuando te perjudican. Es sencillo. Esto dice David Bernabéu. Es fácil no decir esto cuando los árbitros... es fácil decir que los árbitros son malos, ¿no? Cuando no te han anulado más de 30 goles, la mayoría de ellos por fueras de juego dudosos, donde la elección del frame corresponde a los árbitros designados por el CTA, en el que son herederos de Negreira, ¿no? Porque todavía siguen ahí Medina Cantarejo o Klaus Gómez, que eran dos de los árbitros de la corte, ¿no?, de Negreira. Y también cuando corresponde mostrar las imágenes a la televisión cuyo propietario es avalista de Joan Laporta, ¿no? O cuando tu equipo ha pagado durante 17 años al vicepresidente del CTA. Llámame paranoico, pero yo creo que el Real Madrid tiene motivos de sobra para quejarse de todo esto. Por tanto, todo esto es palabrería barata para justificar que ellos... para justificar que ellos no protestan contra los árbitros y el Madrid sí, para dejar al Madrid en mal lugar, como equipo poco señor. Pero es que el Real Madrid ya se ha cansado de todo esto y tiene que denunciar esto y todo lo que pase, ¿no? Porque no pueden seguir las cosas como están. Después de esta, volvemos con Víctor Lozano una vez más.
se repite muchas veces porque siempre son los mismos los que hablan. Dice, cuando a Hendrik le perdonaban la expulsión por agredir a un jugador del Alavés dándole un rodillazo en los huevos y solo le sacaban amarilla, Carlo Ciclelotti y los lameculos al servicio de la causa florentiniana callaron. El Madrid acabó ganando 3-2. Dice Víctor Lozano, ¿no? El Madrid acabó ganando 3-2 un partido que iba 3-0 en el momento que ocurrió esta jugada, en la que Hendrik había recibido primero un golpe del futbolista del Alavés. Igualmente te compro, Víctor Lozano, que pudo ser roja, pero es que estas son las típicas de compensación. Partido resuelto, no te lo expulso porque ya no te puedo perjudicar y doy armas a gente como Víctor Lozano para rajar del Real Madrid. Esto es parte del tinglao, ¿no? Esto también forma parte de todo lo que rodea, no solamente a nivel de organismo, sino también a nivel mediático, el tinglao que tiene montado el FC Barcelona para protegerse, ¿no? Y esto es también parte de lo que denuncia el Real Madrid. Porque cuando el Real Madrid dice en su comunicado que salió ayer, ¿no? Contra los árbitros, enviado a la Real Federación Española de Fútbol, enviado al Consejo Superior de Deportes, cuando dice que se manipulan imágenes, no solamente se refiere a que los árbitros manipulan las imágenes y enseñan las imágenes que quieren. No lo dice abiertamente, pero también se refiere a las personas que hay detrás, ¿no? A las personas que manejan estos canales, que son los que ceden las imágenes a los árbitros. Que cada cual lo considere como crea oportuno, pero yo creo que esto tiene muchísima lógica, y el que piense que esto no tiene relevancia, que una balista del señor Joan Laporta esté metido ahí, yo creo que si esto no es suficiente como para dudar del sistema, apaga y vámonos, ¿no? Después de Víctor Lozano volvemos otra vez con David Bernabéu, que no se cansa de aparecer en nuestra sección, ¿no? Contestaba Joaquín Maroto, este tuit de Joaquín Maroto que decía: por cosas como la no roja de anoche, lleva el Madrid más Champions que ligas en la última década. Obviamente, esto es lo que pensamos todos los madridistas. Y contestaba David Bernabéu: el Bayern con Ancelotti y la Juve te lo contarán con detalle. Decía, pero yo prefiero, David Bernabéu, que me lo cuente el Chelsea, al que atacasteis en Stamford Bridge con 5 o 6 penaltis no pitados. Yo perdí la cuenta ya de cuántos fueron. Que me lo cuente el Paris Saint-Germain, víctima de la remontada, ¿no? La remontada más infame de la historia de la Champions, con Aitekin. Que me lo cuente el Arsenal, al que le ganasteis una final de Champions con un gol de todo en fuera de juego. Por no hablar de la ridícula roja a Van Persie en unos cuartos de final, creo que fue. Prefiero que me lo cuente el Milan de Shevchenko, al que robasteis estar en la final de 2006, anulándole un gol por una supuesta falta a Puyol inexistente. O la Sampdoria, a la que ganasteis vuestra primera Champions con una falta que no era. O mejor, prefiero contártelo yo mismo, que como madridista también fui atracado en 2010 con esa roja Pepe, en la que aquí sí que es verdad, el portugués ni siquiera tocó a Dani Alves. Romero sí tocó a Mbappé el otro día, pero a Dani Alves no le tocó nadie. Pepe no lo tocó y le expulsaron. Así que menos hablar del Bayern, menos hablar de la Juve y más mirar en casa propia, ¿no? Porque tenéis bastante basura ahí que limpiar. José Álvarez vuelve también a la sección con estos comentarios, ¿no? Dice: la entrada sobre Lamine Yamal en Villarreal fue amarilla, hubo otra igual. 2. El pie talla 72 de Lewandowski en fuera de juego. 3. El abrazo amoroso de Uche a Koundé que acabó en el suelo. Y 4. A Pau Víctor le quisieron quitar la camiseta. Hubo otro. Y aún hay gente que se queja, dice. El Real Madrid en Cornellá se vio perjudicado por 4 acciones tan o más claras que estas en un solo partido. José Álvarez nos pone 4 presuntas acciones que perjudicaron al Barça en 4 partidos diferentes, pero es que al Madrid le pasó todo en el mismo partido y le suele pasar habitualmente varias acciones polémicas en un solo partido. Por tanto, yo os digo que en Cornellá hubo 2 penaltis en contra del Real Madrid, ¿no? Que no se pitaron. 3 si contamos la acción del gol anulado a Vinicius como penalti, porque fue penalti antes que el empujón de Mbappé al futbolista del Español. Y luego la roja clamorosa que no se señaló, que no se sacó después de la entrada de Mbappé. Fueron 4 decisiones en un mismo partido, repito, en el mismo partido, y eso sin contar lo que pasa en otros partidos, que esto no es la primera vez que ocurre, ha pasado en más ocasiones. José Álvarez nos pone aquí 4 jugadas aisladas, pero es que lo del Real Madrid no es aislado, lo del Real Madrid es continuo y recurrente, y esto es lo que denuncia el Club Blanco, porque no es solamente una cuestión de que haya errores, sino de que los errores siempre van hacia el mismo lado, ¿no? Dani Senabre
que debuta el día de hoy, ¿no? Diciendo, los árbitros en España se pueden equivocar contra todos los equipos menos uno. Hablando del supuesto neverazo, ¿no? Es que el neverazo a los árbitros que perjudicaron al Real Madrid contra el Español no sirve para nada. ¿Al Real Madrid de qué le sirve ahora que metan en la nevera a estos árbitros? Ya ha perdido los puntos. ¿De qué le sirve ahora? No sirve para nada. Es un castigo que no sirve absolutamente para nada. Y dice Senable que los árbitros en España se pueden equivocar contra todos los equipos, pero es que se pueden equivocar contra todos los equipos, pero no siempre contra el mismo. Tiene gracia esto, porque después de la expulsión a Flick salió Medina Cantalejo a dejar caer públicamente que había que expulsar a Vinicius más y que había que tener más manga ancha con Hansi Flick, y a la siguiente jornada expulsaron a Vinicius. Es que esto es como es, y por mucho que nos queráis vender historias que no son, historias para no dormir, la realidad es la que es. Hubo una expulsión a Hansi Flick, Medina Cantalejo regañó al árbitro de turno y el árbitro de turno lleva varios arbitrajes consecutivos perjudicando al Real Madrid. Si vosotros pensáis que esto es casualidad, pues allá vosotros, llamadnos paranoicos, llamadnos como queráis, pero a mí no me parece casualidad. Y por lo que se ve al Real Madrid tampoco le parece casualidad, y ya ha estallado todo, ¿no? La gota que colmó el vaso fue lo español. Ahora con el comunicado que sacó el Real Madrid ayer, las cosas han estallado por los aires definitivamente, y vamos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Y ahora vamos con una serie de artículos de opinión en el diario Sport. En Mundo Deportivo también he mirado, pero no hay tanto antimadridismo como en Sport, no sé por qué será. Pero en Sport es acojonante, ¿no? Lo que llegan a decir. Hugo Scotia dice: Florentino Pérez, el perseverante perjudicado. Dice: muchas veces a los seres humanos nos ocurre una cosa extraña con los sentimientos, que hace confundir la realidad con lo inexistente. Hay ricos que se sienten oprimidos, guapos que se sienten feos y bien tratados que se sienten perjudicados. La subjetividad es tan solo eso, una percepción alejada del raciocinio. Esto parece ocurrirle al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que se siente perjudicado por las decisiones arbitrarias de los últimos años. Decisiones equivocadas según él, que han impedido a su equipo ganar más títulos. Y eso que ha ganado muchos, sobre todo en Europa, con polémicas históricas que justamente le han beneficiado, dice el amigo escocido, ¿no? Sobre todo en Europa. Tú mismo te estás diciendo las cosas, amigo. Pero bueno, vamos a continuar porque dice más cositas aquí que quiero comentaros. No hace mucho tiempo, cuando Ancelotti entrenaba a otro equipo y era libre en su discurso, denunció en rueda de prensa un atraco a mano armada que lo eliminó de la Champions y que dio la vuelta al mundo. Por poner un ejemplo cercano, tampoco quiero dedicarme a enumerarlas todas en esta columna. No las enumeres porque tampoco hay por qué enumerarlas, porque si enumeramos las del Barça podemos ir mucho más lejos, ¿no? Ancelotti no habló de escándalo arbitral en aquel momento, por cierto, lamentó errores del árbitro, que efectivamente los hubo. Los madridistas no negamos que hubo esos errores. Errores que se produjeron principalmente en la prórroga, ¿no? Con 2 fueras de juego que no se pitaron en goles del Real Madrid. Pero eso fue después de perdonar la expulsión hasta en 3 ocasiones a Arturo Vidal, al que al final acabó expulsando en una jugada que menos amarilla era de todas, es verdad, pero es que tenían que haberlo expulsado mucho antes. Después de señalar un penalti de Casemiro, que era muy dudoso, y después de conceder un gol en fuera de juego al Bayern, sin el que no se habría disputado la prórroga. Así que menos robos, Caperucito, y vamos a continuar leyendo la columna porque tiene miga, ¿no? Todo lo que comenta el amigo Escocia. Dice: ese sentimiento agravado del mandamás merengue lo hemos conocido en un adelanto de la entrevista que se emite mañana a Josep Pedrola, a Rafael Luzán. Este artículo es de hace varios días, por eso dice que se emitía al día siguiente la entrevista, ¿no? Entre cafelito y cafelito, Luzán ha narrado algunos de sus encuentros con el presidente madridista, encuentros en los que Florentino aprovechaba para pedirle ayuda en varios temas. Resuélvemelo del caso Negreira. ¿Qué tiene que resolver el presidente de la federación en un caso que está en manos de un juez? El Real Madrid ya lo ha dejado claro, ¿no? Lo que Luzán tiene que resolver es limpiar el sistema arbitral, ¿no? Esto es lo que pide Florentino, lo que ha dejado claro, y ha dejado claro también que no le hace falta pedir la hurtadilla, ¿no? Lo ha dejado públicamente, os ha dejado tiritando a todos, ¿no? Y yo creo que no hay mucho más que añadir sobre todo esto. Después pasamos a otro comentario, otro artículo de opinión, en este caso de Ferran Correas, que dice: tienen la cara más dura que el cemento, en referencia al Real Madrid. Dice: el club más favorecido de la historia por los arbitrajes se queja de los árbitros, ver para creer. Poniendo a un lado que sea el club más favorecido de la historia, si es que lo es, que esto es lo que decís vosotros, que yo no lo creo que lo sea, pero poniendo esto a un lado, si en los últimos 20-25 años el Real Madrid ha sido perjudicado sistemáticamente, el club blanco tiene que callarse. Esta sería la pregunta que yo me hago, ¿no? Porque los números hablan claro en este siglo XXI. Por más que en el siglo anterior nos quieran vender otra cosa,
que para mí no fue lo que ellos dicen, porque hace muchísimos años que se está viendo que no, pero a las pruebas me remito, ¿no? Y aquí nos comenta el amigo Ferran Correas, ¿no? Que el Real Madrid venció en la última jornada por 0-3 en Valladolid, que uno de esos goles lo logró Kylian Mbappé desde el punto de penalti. Dice, fue el 10º penalti a favor del equipo blanco en las 21 jornadas ligueras que se llevan disputadas. En contra no lleva ninguno del Real Madrid. Yo me pregunto, ¿fue penalti? Sí, fue penalti, ¿no? El del Valladolid fue penalti. ¿Lo eran los otros 9? Sí, eran penalti los otros 9. ¿Le han hecho incluso más de 10 al Real Madrid este año? Sí, le han hecho más de 10 y hay algunos que no han pitado. Con el ataque que tiene el Real Madrid, los equipos se encierran atrás. Esto explica con mucha facilidad que los blancos tengan muchos penaltis a favor. Pero me gustaría que saquéis, si tenéis alguno, ¿no? Si tenéis alguno de esos penaltis que decís que le han pitado al Madrid, decidme alguno que no era, que alguien me diga cuál, y entonces ya a partir de ahí podemos hablar. Porque estar diciendo continuamente que al Madrid le han pitado 10 penaltis, que 10 penaltis, que 10 penaltis, y si eran, entonces ¿qué pasa? ¿Que no los tenían que pitar? Eso es lo que yo me pregunto. Pero bueno. Comenta el amigo Correas que el balance de 10-0 contrasta con el que llevan los otros 3 equipos que están en estos momentos en zona de Liga de Campeones. Yo a este amigo Correas le digo que cuando el saldo arbitral ha sido muy positivo a favor del Barcelona, ellos decían que Negreira no pintaba nada, entonces que me lo expliquen, ¿no? Dice, mientras el Atlético de Madrid lleva el mismo número de penas máximas a favor que en contra, y el Barça suma 4 a favor y 3 en contra, entre otras cosas porque González Fuertes no quiso señalar un claro penalti sobre Koundé en Getafe, el Atlético ha visto cómo le señalaban 3 a favor y los mismos en contra, diferencia abismal. Por no hablar del claro penalti que le virlaron al Celta, penalti que no era, en el Santiago Bernabéu en los octavos de final de la Copa del Rey. Error mayúsculo que encima acabó con gol del equipo blanco a la contra. Este gol se revisó y no se pudo demostrar que hubiera penalti, porque en ningún momento le tocó, era de interpretación y no hay mucho más que hablar, ¿no? Sobre esta jugada. Y dice, y lo peor de todo no son los números y las estadísticas. Lo peor de todo es que en el Real Madrid todavía piensan que los árbitros van en su contra. Así se explican los vídeos jornada sí y jornada también de Real Madrid Televisión y las palabras de Florentino Pérez al nuevo presidente de la Federación, Rafael Luzán, con las que le invitaba a cambiar el arbitraje y amenazaba con traer a la liga a colegiados ingleses. Es decir, a sus propios jueces, dice Correas. A sus propios jueces no. Porque yo sepa, Florentino no es ni inglés ni nada por el estilo. No es a sus propios jueces, es a jueces que no estén intoxicados por el Comité Técnico de Árbitros, por la era Negreira y por la propia Federación Española de Fútbol. Es decir, el Real Madrid lo que propone, cuando dice, es que esto se ha tergiversado totalmente, cuando Florentino le dice al presidente de la Federación que va a traer árbitros ingleses, quiere decir, obviamente, que va a proponer que los árbitros que arbitren en España no sean árbitros españoles, porque hay muchos intereses detrás, porque hay mucha política detrás y porque hay muchos antecedentes detrás. Esto es lo que quiere decir Florentino y lo que se ha tergiversado totalmente. Lo que pasa es que os interesa vender una historia que no es, como siempre. Pero esto es lo que quiere decir Florentino y no hay nada más. Lo que pasa, lo repito, es que estáis buscando la manera de intentar apaciguar un poco el tema Negreira porque sabéis que estáis con el agua al cuello y que al final esto os va a acabar dejando en muy mal lugar cuando finalmente haya decisiones judiciales, ¿no? Y decía, un escándalo, otro escándalo que se tapa siempre desde la capital, recordando el caso Negreira. No, es al revés, vosotros tapáis con esto lo del caso Negreira. Una torpeza cometida por varias juntas directivas del Barça que siguen los juzgados sin que nadie haya podido probar, y posiblemente nadie podrá probar, que el club azulgrana pagó al vicepresidente de los árbitros a cambio de favores de los colegiados de turno. ¿Se pueda demostrar o no? Si el FC Barcelona estuvo pagando 17 años, y esto sí que está demostrado, a la empresa del vicepresidente de los árbitros, permitidme que podamos dudar completamente del sistema arbitral, porque eso es una irregularidad manifiesta, fuera o no fuera, supuestamente, para influir en el arbitraje. Es decir, esta persona era una persona muy importante dentro del Comité Técnico de Árbitros, por más que digan ahora que no pintaba nada, y estar pagando a su empresa es como mínimo un conflicto de intereses, como mínimo. Pero bueno, esta gente dice que tenemos la cara más dura que el cemento, pero está claro que son ellos los que la tienen más dura que el cemento, no que el hormigón. Y entonces aquí acaba el artículo, ¿no? Que dice que hay que tener la cara más dura que el cemento para saber que eres el club más favorecido de la historia del fútbol por los arbitrajes y encima quejarte de ellos. Tal, y dice... no, esperad que tenía aquí una cosa que os quería comentar. Ah, sí, aquí.
Hay que tener la cara más dura que el cemento para saber que eres el club más favorecido en la historia del fútbol por los arbitrajes y encima quejarte de ellos. Pero es algo habitual en el Real Madrid cuando las cosas no van como quieren sus dirigentes. Se han quejado amargamente del VAR desde su implantación porque ahora les anulan goles que antes no les anulaban o les dejan de señalar algún penalti que el árbitro de turno ya había decretado sin serlo. Más de 30 goles le han anulado al Real Madrid y el problema no es ese. Repito que el problema es quién cede las imágenes al VAR, ¿no? Y yo al amigo Correas le diría si recuerda el nombre de Tacho Benet, si le suena el nombre de Jaume Roures, si le suena el nombre de Óscar Lago, y le diría que se informe y luego nos cuente milongas, como la que nos está contando, ¿no? Y acaba el artículo ahora sí diciendo: lo mismo está pasando con el nuevo formato de la Champions. No gusta en Madrid simplemente porque los de Ancelotti, tras un flojo inicio de competición, se han visto obligados a jugar un playoff contra el Manchester City de Pep Guardiola con el peligro de eliminación que ello conlleva. Quizá querrían una Copa de Europa como las que ganaron al inicio de la competición, eligiendo rivales y también árbitros. Vaya cara más dura. Respecto a esto último, ni qué decir tiene que el Real Madrid ha mostrado su disconformidad con el nuevo formato de la Champions desde el principio, desde antes que se comenzara a disputar la competición. No tiene nada que ver con que haya quedado en el top 8 o no. Así que otra manipulación, ¿no? Esta gente no le dice la verdad ni al médico, como para creerse cuando hablan del caso Negreira. Después de este artículo de opinión pasamos a Joan Bales, que dice: los árbitros no deciden la liga, y dice lo siguiente. Este me ha hecho particularmente gracia, Dice: no jugó bien el Barça durante la primera parte y llegaron al descanso con un inquietante empate. Los de Flick apretaron el acelerador en la segunda y se llevaron los 3 puntos. Un día antes el Madrid realizó un pésimo partido frente al Español y perdió. Un pésimo partido en el que, por cierto, Joan García, el portero del Español, fue el MVP del partido. Así que tan pésimo no sería, pero bueno. Vinicius y Mbappé estuvieron muy por debajo de sus posibilidades, pero aún así los blancos acusaron a los árbitros de perjudicarles. Cuando los grandes no están a la altura no deberían buscar excusas externas y menos señalar a los colegiados. Los árbitros españoles cometen errores, algunos no tienen el nivel mínimo exigido, pero ellos no deciden las ligas. El torneo de la regularidad no depende de una expulsión, un penalti o un gol anulado. Esto es parecido a lo que decía antes David Bernabéu, ¿no? Y me ha hecho especialmente gracia porque yo me pregunto si Bales quiere decir de verdad que en las ligas que se deciden por un punto no influyen las decisiones arbitrales. Esto es propio de quien tiene pánico a que salga a la luz toda la verdad de estos últimos años, ¿no? Llevan toda la vida llorando por los árbitros y ahora resulta que los árbitros no deciden nada. Pues perdonadme, pero no, esto no funciona así. Si el Real Madrid le perjudican, el Real Madrid tiene que protestar, tiene que quejarse, tiene que decir las cosas como son y punto. Y no callarse ante las injusticias, porque luego cuando hay algún posible error, vamos a poner por ejemplo el caso del partido contra el Celta, que a mí no me pareció penalti, pero que todo el mundo decía que era penalti, todos los antimadridistas, mirad la que se montó por un posible penalti, y en un partido como el del Español, que le perjudican claramente y hasta en 4 jugadas polémicas le perjudican y le hacen señalan las cosas que son al revés. Ahora no nos podemos quejar, mientras ellos, cuando ocurre al revés, pasa lo que pasa, ¿no? Que se montan escándalos y se monta un circo que no veas. Pues las cosas no funcionan así. El Madrid se va a quejar, el Madrid va a protestar y a partir de ahora se acabó, porque es que además esto es sistemático y el Real Madrid lo dice en el comunicado que emitió ayer, ¿no? Que es una cuestión de perjudicar, de manipular la competición a su antojo durante muchos años, y ya se acabó el tema. Y los que dicen que los árbitros no deciden ligas, sí las deciden, desgraciadamente, pero sí las deciden, y yo creo que esto es algo que es más que obvio. Tanto si fuera a favor como si fueran como siendo en contra del Real Madrid como es, los árbitros deciden ligas y pueden decidirlas. Esto no lo niega nadie, y los errores arbitrales tienen que corregirse. Para eso está el VAR, y lo que no se puede permitir es que encima, habiendo VAR, hay un error gravísimo del árbitro de campo en un partido y el VAR ni siquiera tenga narices de señalarlo porque beneficia al Real Madrid, ¿no? Se acabó, el Real Madrid no va a tolerar todo esto y punto en boca, no hay nada más que hablar sobre esto. El Madrid busca ganar la batalla de los árbitros. Albert Masnou. El Barça nos mete 5 goles y venimos aquí a Cornellá y acaba jugando el mismo 11. Así nos va. Las palabras eran las de un aficionado que salía del estadio del Español con la pena por la derrota y con la ira contra su entrenador, Carlo Ancelotti, incapaz de encontrar una solución al juego de un equipo que tiene margen para atacar muy bien, pero que sufre en defensa y en la creación de juego, bla 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 bla.
Estoy buscando una parte que dice... Porque esto dice un poco más de lo mismo, ¿no? Pero, esta es la parte en la que lo dice. Dice, cuando el juego no llega, la respuesta es criticar a los árbitros. Ya sea el entrenador, los jugadores o desde Real Madrid Televisión. Es su batalla porque pese a seguir con los favores de los colegiados, estos son menos que cuando no había VAR, por lo que la guerra del Madrid va dirigida directamente al estamento arbitral. Y es que pese a tener al presidente de la liga apoyando a su equipo y al de la federación, lo que Laporta llamó madridismo sociológico, sí, apoyan muchísimo, los presidentes de la federación y la liga apoyan muchísimo al Madrid. Dice, no parece ser suficiente para Florentino Pérez, que nunca da la cara porque a él lo que le gusta es moverse en la sombra, donde realmente se ejerce presión. En la sombra, ¿no? Pues toma sombra. Cartita del Real Madrid a la Federación, publicada para que todo el mundo sepa lo que está pasando en el fútbol español, y a partir de ahora se os acaba el chollo, amigos. Y por último, ¿no? Este artículo que es ya de hoy, en el que dice Joan Beis, de nuevo, que los Lamines y Cubarsís ponen nervioso a Florentino. Y comenta lo siguiente. Dice, el espectáculo futbolístico que está dando el Barça en los últimos partidos está causando un nerviosismo fuera de lo común en el Madrid de Florentino. Y digo de Florentino porque la reacción que ha tenido el club a raíz del arbitraje contra el Español es desproporcionada e inadmisible. La acusación de manipulación y adulteración no parece admisible de un club que presume de señorío y no se corresponde con el prudente silencio de sus futbolistas. Qué bien estábamos calladitos, ¿verdad? Qué fácil es cuando nos tangan una y otra vez. Nos tenemos que quedar callados, no podemos levantar la voz, no podemos decir nada, porque si no, el señorío. Pues toma señorío y toma silencio. El Madrid no se va a callar más, estamos hartos y se acabó. Y a partir de ahora el Real Madrid va a denunciar todo esto y se os ha acabado el chiringuito ya una vez por todas. Seguid mintiendo, seguid diciendo lo que queráis, pero se os ha acabado el chiringuito. Y luego dice al final de este artículo, ¿no?, que en la capital andan muy nerviosos y que nada de esto hubiera sucedido si la joven banda de Lamine Yamal y Pau Cubarsí no estuviera destacando más que Vinicius y Mbappé. En fin, que 4 chavales de la cantera han sacado de quicio al ser superior. La joven banda de Lamine Yamal y Cubarsí ha ganado la extraordinaria cantidad de un título con el FC Barcelona, la Supercopa de España, que puede que la hayáis celebrado como una Champions, ¿no? Pero hay que subir el nivel, amigo Joan, porque te recuerdo que el Real Madrid tiene 4 puntos de ventaja respecto al Barça en la Liga y que lo importante viene ahora en todas las competiciones, así que menos sacar pecho de Lamine Yamal y menos sacar pecho de Pau Cubarsí, porque el Real Madrid os ha demostrado muchas veces que después de que lo habéis matado y lo habéis dado por muerto y enterrado, acaba resucitando, y mucho ojito, porque este Madrid todavía tiene mucho que decir y lo vais a ver. Este es el episodio de hoy, ¿no? Yo creo que ha habido un poquito de todo, sobre todo mucho odio hacia el Real Madrid y mucha inquina, ¿no?, contra el club blanco, como siempre, pero bueno, el Madrid por fin ha sacado los pies del tiesto, ¿no? Por fin ha decidido defenderse, ha decidido que esto no va a continuar así, que tiene que denunciar todo lo que está pasando en el fútbol español. Yo me alegro, los madridistas en su mayoría, yo creo, nos alegramos de que el Madrid haya tomado esta decisión y ahora vamos a ver en qué queda todo. Lo que está claro es que los antimadridistas pues van a continuar con su manipulación, con sus mentiras, con sus ataques. Y aquí estaremos, ¿no?, para defender al Real Madrid y seguir diciendo lo que es la realidad y lo que ellos se callan para defender a su Barça o a otros equipos, porque también el antimadridismo no solamente del Barça, sino también de otros equipos. Y el Real Madrid sabe que es un solo contra todos en el fútbol español. Dejadme en comentarios vuestra opinión, ¿no? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué os ha parecido todo lo que dicen sobre el Real Madrid a lo largo de esta última semana? Esto es de los últimos 7-8 días, ¿no? Y nada más, yo creo que no hay mucho más que decir. Simplemente deciros que el Real Madrid todavía no ha dicho su última palabra esta temporada. Que el Real Madrid, repito, lo quieren dar por muerto antes de tiempo siempre. Y todavía hay mucho que decir esta temporada y en este proyecto de Florentino, que es un proyecto que va a dar muchas alegrías al Real Madrid, incluso a pesar de que esta temporada está siendo dura, porque está siendo difícil para el equipo, pero yo creo que las cosas van a cambiar tarde o temprano. Si no es para esta temporada porque no da tiempo, el Real Madrid moverá hilos para la próxima temporada, hará cambios, en el banquillo si hace falta, hará cambios en la plantilla si hace falta, y con la plantilla que tiene, con el proyecto que tiene, el Real Madrid va a seguir ganando y esto es lo que más les escuece a ellos, ¿no? El Real Madrid ha ganado mucho y va a seguir ganando y esto es el Madrid. Ganar y tener que aguantar la envidia de los demás. Lo dicho, dejadme en comentarios vuestra opinión, qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado me dejáis un buen like
Suscribíos y activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Recordad que también me podéis seguir en mis redes sociales. Tenéis los links en la descripción como siempre. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.